Bueno, hoy voy a hablar sobre el derecho civil. Si bien sabemos que el derecho civil puede ser de una forma más general, ya que se divide en diferentes aspectos, como por ejemplo los bienes muebles, los bienes inmuebles y la ley que se forma con los bienes de quienes adquieren esas leyes. Bueno, pues principalmente vamos a hablar sobre la sucesión, que viene siendo, según la definición, como los expertos civilistas, la situación de una persona de derechos determinados que difunde la herencia de que deja hacia una persona. Y el sentido económico es todo aquello que sirva para satisfacer una necesidad humana. El sentido jurídico, todo aquello de carácter material o inmaterial y susceptible de bienes de una persona que constituye su patrimonio. Y los derechos intrascendibles son los que no pueden ser transmitidos de su titular a otra persona. Por ejemplo, los derechos de las personas, los poderes familiares o patria postedad y los derechos patrimoniales que van unidos a dichos poderes, ya que los derechos reales es el uso y el derecho de habitación. Y ahora los derechos transcendibles, pues estos son los que admiten la posibilidad de transferir de titular hacia otra persona, ya sean derechos de autor o derechos propios. Y el sentido económico es todo aquello para satisfacer la necesidad del ser humano, ya sea persona. Por ejemplo, los derechos de las personas, los poderes familiares o patria postedad y los derechos patrimoniales que van unidos a dichos poderes, ya que los derechos reales es el uso y el derecho de habitación. Y ahora los derechos transcendibles, pues estos son los que admiten la posibilidad de transferir de titular hacia otra persona, ya sean derechos de autor o derechos propios. Y el sentido económico es todo aquello para satisfacer la necesidad del ser humano, ya sea de una forma en sentido jurídico, tanto que tanto el carácter o el valor sustentable que este puede llegar a tener en los seres humanos como podría ser una propia necesidad. Y también los bienes transitivos e intransitibles. Y sobre todo los derechos que ésta conforman, ya que de una buena manera o de una mala termina afectando al individuo que los tenga. El sentido jurídico y el sentido económico son ambos casos diferentes, pero a la vez no, ya que las cosas en sentido jurídico son aquellas que satisfacen necesidades vitales del hombre, como puede ser ya sean económicas o de ese tipo, ya que en ese sentido las cosas sustituyen tanto el presupuesto de una persona como el objeto que determina los derechos y los deberes y obligaciones del propio hombre. Hola, mi nombre es Mauricio Argüelles y el día de hoy voy a hablarles sobre cuatro temas muy interesantes del derecho. Número uno, la sucesión testamentaria. ¿Qué es la sucesión testamentaria? Bien, la sucesión testamentaria reconoce los deseos de la persona fallecida por los que los describe en su testamento. Esta es la premisa principal de la sucesión testamentaria. Es lo que quiere decir que cuando una persona muere, la persona que murió deja un testamento o un escrito donde estipule dónde van sus bienes, a quién se los deja y cuál es su última voluntad antes de morir. O sea, a quién le deja todos sus bienes. Por lo tanto, es importante hablar sobre el segundo tema, la sucesión legítima. La sucesión legítima es lo contrario. Este tipo de sucesión se da cuando el que muere no deja ningún testamento. En este caso, la ley determina el destino de los bienes. Y en la mayoría de los casos siempre hay un pleito familiar por quién se queda los bienes del fallecido. Bien, por lo consiguiente es importante hablar sobre las fuentes de las obligaciones de los hechos jurídicos. Estas son cuatro. En primera instancia tenemos el contrato. El contrato es un negocio jurídico bilateral en el cual dos o más partes expresan su conocimiento, su consentimiento en la forma permitida por la ley para crear, regular y modificar o extinguir obligaciones. Las partes pueden acordar cualquier cláusula que no sea contraria a la ley o a la moral o al orden público. El delito es la segunda. El delito es un acto u omisión que se sanciona a las leyes penales. Esto quiere decir que si cometes un delito, pues obviamente la ley se va sobre ti. En los delitos da el resultado también
que se le atribuye al resultado típico producido el que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. Es decir, si está en tu poder evitar que suceda algo malo y no lo haces, también es un delito. Cuasicontratos. Figura que designa algunos hechos jurídicos heterogéneos que solo tienen en común ser actos lícitos voluntarios no contractuales que producen obligaciones. El Código Civil regula dos: la gestión de negocios ajenos y el pago de lo indebido. Cuasidelitos. La acción dañosa para una persona que ha realizado sin ánimo, ojo ahí, de perjudicarla o acción de que, siendo ajeno, debe responder por algún motivo. Este es ejemplo de que si tú cometes algún delito o dañas a alguna persona tercera, tienes que responder por tus acciones, aun si no tenías intención de hacerle daño. Por lo consiguiente, hablaremos sobre los contratos. Los contratos se clasifican en 10. Bueno, hay 10 tipos de contratos, pero en primera instancia creo que son 3: los consensuales, los reales y los formales. Pero en primera instancia creo que son 3: los consensuales, los reales y los formales. Los contratos reales se perfeccionan además del consentimiento de las partes. Es preciso que se realice la entrega de la cosa u objeto del contrato, como por ejemplo nos encontramos con los contratos de préstamo o el depósito. Los contratos formales son aquellos que, no siguiendo el criterio general del Código Civil, el consentimiento debe mediante una determinada forma para que tenga validez. En estos casos, los contratos que, por ejemplo, se regulan en la ley sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. Los contratos unilaterales y bilaterales podríamos entender en estos casos que son clasificaciones en función del número de intervinientes, pero no es por las obligaciones, sino que se crean a raíz del contrato en sí. Son contratos unilaterales aquellos contratos que crean obligaciones solamente a una de las partes, por ejemplo, el contrato de préstamo. Siguiendo con los numerosos tipos de contratos, tenemos al contrato onerosos y lucrativos. Son contratos onerosos que tienen beneficios gravames recíprocos, pero que los sacrificios se realizan en las partes están compensados o tienen su equivalente en el beneficio que va a obtener. Un ejemplo: el contrato típico oneroso es el que compraventa, por el que el comprador entrega una cantidad de dinero por adquirir la propiedad de una cosa, mientras que el vendedor es al revés, ya que entrega una cosa a cambio de una cantidad de dinero. Y así concluimos con el tema de hoy. Muchas gracias. Ahora les platicaré sobre los bienes inmuebles, ¿ok? Los bienes inmuebles son aquellos bienes que se encuentran adheridos al suelo. En el Código Civil se enlistan los bienes que son considerados como bienes inmuebles. Por lo tanto, un bien inmueble es propiedad que no puede trasladarse. Se considera inmueble a todo aquel cuyas características impidan su movimiento, siendo algunos de estos, por ejemplo, el suelo, las tierras, edificios, caminos, construcciones, casas, apartamentos, de todo género adherido al suelo. Ahora, el matrimonio. Un matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Podrá celebrarse ante un juez del registro civil o notario público de la Ciudad de México, con formalidades que estipule el presente código. El matrimonio es considerado una institución jurídica de importancia relevante en dos sociedades actuales, que posibilita el desarrollo de las familias con plenos derechos y obligaciones mediante un acto jurídico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Dorantes y voy a explicar algunos conceptos sobre lo que es el derecho. El primero es la familia. La familia es el conjunto de personas que se hallan unidas por los vínculos jurídicos que derivan del matrimonio y de la filiación según la medida o intensidad que la ley positiva asigna a estas personas con sus derechos subjetivos familiares. Un ejemplo es nuestra familia nuclear. Está conformada por el matrimonio de nuestros padres y si tenemos hermanos y claro por nosotros también. Eso sería la familia ante los ojos de la ley. El segundo es el divorcio. Surge también como una institución del derecho civil que regula la disolución del vínculo matrimonial. Según el derecho mexicano, es una de las formas en que se disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges con aptitud para contraer otro. Cuando dos personas ya no están conformes con la sociedad anteriormente adquirida legalmente, el divorcio ayuda a disolver.
ver dicha sociedad. La persona física se identifica por su nombre, la persona moral lo hace por su razón social. La persona física tiene CURP, la persona moral no tiene CURP. Una persona física tiene estado civil y la persona moral no tiene estado civil. Algo curioso es que las personas físicas son las únicas que tienen derecho a tener otra nacionalidad además de la mexicana. El parentesco se define como el vínculo o lazo de unión existente entre dos personas, ya sea consanguíneo, conyugal, de afinidad legal o de costumbre. O algún ejemplo podría ser un hermano, nuestro papá, nuestra mamá, o un poco más complejo de entender podría ser el esposo o la esposa de alguno de nuestros hermanos. Él también tendría un parentesco legal con nosotros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Isai Matas Canol y hablaré sobre varios aspectos del derecho civil. Como principal está el alimento, que es la prestación que generalmente tiene por objeto una suma de dinero destinada a asegurar la satisfacción de las necesidades vitales de alguien que no puede procurarse ya por sí misma la propia subsistencia. Por ejemplo, si el ingreso mensual del tutor obligado es de 10,000 pesos, el monto mínimo que deberá otorgarle a la otra parte para la manutención es de 1,500 pesos, y en caso de que tenga 3 hijos deberá aportar con 4,500 pesos para su alimentación. Por ejemplo, tenemos la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones de los padres en relación con sus hijos menores de edad y con los bienes de los hijos en México. La patria potestad se encuentra regulada por el Código Civil Federal, que es CSF. La patria potestad es cuando se ejerce sobre la persona los bienes, los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores a las modalidades que le impriman las resoluciones que dicten de acuerdo con la ley sobre la prevención social de la delincuencia infantil en el Distrito Federal. La tutela es la institución jurídica por la que se coloca a determinadas personas menores de edad o declaradas sin capacidad bajo la guarda y potestad de otra persona o de la entidad pública. Está concebida para aquellas personas menores de edad que no cuentan con la protección y cuidado de sus madres o padres o cuidadores. Ejemplo, la tutela procede cuando se invoca un derecho colectivo como gozar de un ambiente sano siempre y cuando esté amenazando o violando un derecho fundamental como la salud o la vida. La tutela procede cuando se invoca un derecho colectivo como gozar un ambiente. La adopción es un concepto que se define por el diccionario panhispánico del español jurídico de la siguiente manera: acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de paréntesis entre dos personas, adoptante y adoptado, de tal forma que establece entre ellas una relación de paternidad y maternidad con sus mismos efectos legales. Como por ejemplo, Niña Vanessa García y su esposo Ignacio consideraron la adopción de adoptar un niño de otro país, pero el proceso era más engorroso y más caro. Vanessa no tuvo que ir muy lejos para encontrar a su hijo. Adoptó a Itálica hace meses de 3 meses. En conclusión, podemos decir que el derecho civil es la rama del derecho privado que contempla temas relativos a las personas, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. Las controversias que se sustituyen en relación con estos temas serán del conocimiento de los tribunales judiciales contentantes en materia civil, regula los actos, hechos y negocios, sus consecuencias, efectos vinculantes y el régimen jurídico de las obligaciones a las que las personas se someten de esta manera voluntaria como parte de una transacción civil de algún tipo o que se adquiera a través de las acciones de su vida ciudadana. Responsabilidad civil se ocupa de las protecciones de respecto a los bienes muebles y de los bienes inmuebles. La ley regula la forma como estos bienes adquieren en uso, goce, disfrute, la forma de transmitirlos y los conflictos derivados de ellos. En relación con los bienes están los derechos y obligaciones relativos a la propiedad y a la posesión. Ahora, el derecho familiar regula las relaciones de carácter personal y patrimonial entre los miembros de la familia y frente a terceros. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y protege todas las formas y manifiestos de familia como realidad social. Busca regular todas las acciones que se ejecutan en torno al comportamiento que deben tener todos los miembros de una familia. Su base está establecida en la necesidad de que todos ellos sean respetados tanto a nivel físico como moral y emocional. Engloba todas las disposiciones
que adelante el Estado para el ciudadano de los miembros de una familia, así como sus bienes. Este se basa en el uso de las leyes y ordenanzas que regulan la materia, pero también en torno a las instituciones públicas que participan en ello.